La Cámara de Diputados zanjó que el proyecto de reglas de uso de la fuerza deberá definirse en una comisión mixta con una decena de enmiendas que tendrán que ser abordadas en la instancia. El oficialismo sufrió una seguidilla de reveses, pero el más relevante tuvo que ver con la ratificación del principio de racionalidad, el que finalmente no se verá en la comisión mixta. La oposición consiguió que la eximente de responsabilidad penal o el uso de la fuerza potencialmente letal se resuelva en el siguiente trámite, mostrando el proyecto de reparos transversales. Gonzalo Holguín tiene los antecedentes. Gonzalo, buenos días. Hola, Gonzalo. Muy buenos días, Nivaldo. Cati, sí, era un escenario político abierto. Cualquier resultado no habría sorprendido tanto. Podría haberse conseguido enviar muchas cuestiones a mixta, ninguna. La izquierda podría haber logrado imponerse, la derecha también. Finalmente, esto último fue lo que terminó pasando. Todas y cada una de las aprehensiones de la Cámara de Diputadas y Diputados que son enviadas a la comisión mixta lo hacen por la posición de los partidos de oposición, por la derecha. El oficialismo ha sufrido una derrota tras otra y finalmente no ha logrado imponer que las deficiencias que tiene este proyecto tienen que ver con aprehensiones que tienen en sus partidos, en su sector, en su aproximación ideológica a esta discusión del proyecto de reglas de uso de la fuerza, que finalmente tuvo una hora de áspero debate y una veintena de solicitudes de votaciones de solicitudes de votación separada, que definieron la suerte del proyecto de reglas de uso de la fuerza. 10 enmiendas en específico dejó un sabor amargo en el oficialismo, pero también la ratificación de que la iniciativa tiene reparos cruzados. Las últimas semanas de tramitación de la iniciativa ya hacían presagiar que esta jornada culminaría con más dudas que certezas para el Ejecutivo. Estábamos conscientes de que existía una solicitud de veto por parte de senadores del Frente Amplio y del Partido Comunista. Habrá que ver qué va a pasar ahora que sus principales aprehensiones no se vieron reflejadas, sobre todo porque se impuso el principio de racionalidad de la fuerza sobre el de proporcionalidad, y la molestia de Luis Cordero con esta posterior disculpa por la encerrona que acusó sufrió en la Comisión de Seguridad la semana pasada, lo que ya sabemos derivó en que el gobierno le quitara la suma urgencia al proyecto, fueron parte de las complicaciones. Ahora el oficialismo sufrió una seguidilla de derrotas, pero el mazazo más duro tuvo que ver precisamente con que el principio de racionalidad se terminó ratificando con 75 votos a favor, pese a la insistencia del Frente Amplio y el Partido Comunista por enviarlo a comisión mixta. Tampoco consiguieron enviar a la instancia el concepto de objetivo legítimo o la definición de armamento letal, que queda sujeta a reglamento. La oposición, que llegó a esta jornada con diferencias en definiciones o aspectos técnicos a corregir, terminó imponiendo su mayoría circunstancial, enviando aspectos como la redacción modificada por el Senado, que sustituye el articulado que dice relación con las eximentes de responsabilidad penal, la utilización de la fuerza potencialmente letal e incluso la expresión que prohíbe la tortura. En una señal de que actuaron en unidad, fueron los primeros en hablar tras la sesión y lo hicieron desde Chile Vamos hasta Republicanos. El diputado de RN, Andrés Longton, puso énfasis en corregir la redacción en la enmienda de eximentes de responsabilidad penal para que no sea un retroceso respecto del estándar que había fijado la ley Naín Retamal. Quedó fuera la proporcionalidad, pero lo importante es que nos vamos a comisión mixta para poder arreglar aquellas cosas que faltaron y que sin ellas probablemente las policías y las Fuerzas Armadas podrían haberse inhibido en el uso de la fuerza, porque habría sido un retroceso respecto a la ley Naín Retamal, como la eximente de responsabilidad penal que tienen que estar todas, el uso de la fuerza potencialmente letal. Sí, siempre es bueno recordar que cuando nos referimos a este concepto de la eximente de responsabilidad penal, básicamente estamos hablando del conjunto de circunstancias que habilitan la presunción de que el policía o finalmente el efectivo militar se presume que actúa, digamos, de manera correcta, conforme a derecho, y que el peso de la prueba respecto de comprobar que ese comportamiento no esté ajustado a las reglas de uso de la fuerza, a la ley, a la Constitución, etcétera, pesa sobre quien civil, de la posición de civil, quiera tratar de demostrarlo, pero que su actuación siempre se presuma legítima, correcta, adecuada, proporcional, racional. Pese a que ya estaba definido, se buscó también instalar hasta el final el debate por la justicia militar. Eso sí, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Cristian Araya, apuntó los dardos contra el Frente Amplio y el Partido Comunista, mencionándolos como los grandes derrotados y tildando al ministro de Seguridad, Luis Cordero, de amarillo frente a la presión ejercida por fuerzas oficialistas. Creo que aquí fue derrotado el ministro Cordero en una posición pusilánime, en la que amarilló frente a la presión del Frente Amplio y del Partido Comunista, quienes son contrarios a esta propuesta. Creemos que los grandes derrotados fueron el Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes hicieron lo imposible por amarrar de manos y pies a nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Bueno, en el oficialismo hay otro panorama. Las diferencias entre el socialismo democrático y el ala más de izquierda solo se profundizó.
Visiblemente frustrada, la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, catalogó el proyecto como un mamarracho. Dice que es un cheque en blanco para abusos, donde se mantiene un principio de racionalidad que no se define, y sostuvo que la derecha solo ha buscado sacar réditos electorales de este proyecto, algo que fue secundado por la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro. Curiosamente, tanto Fríes como Pizarro van a ser integrantes de la comisión mixta. La diputada Pizarro cuestionó que se hayan rechazado cláusulas contra la tortura y la protección a menores. Estamos muy frustrados. Esto es lo más parecido a una ley que dice primero dispare, después pregunte. Se mantiene un principio de racionalidad que no se define. Esto es un mamarracho, es un Frankenstein. Que se hagan cargo quienes votan a favor de artículos que pueden permitir que menores de edad no sean considerados como tales. La extrema derecha celebra. Nosotros lamentamos horriblemente lo que hoy día ocurre. Sabido es que desde el socialismo democrático no compartían muchas de las aprehensiones frente amplistas y del Partido Comunista. De hecho, en los pasillos del Congreso apuntaban que el Ejecutivo les pidió votar en bloque en aspectos como la racionalidad y el objetivo legítimo para finalmente no dejar solos al PC y al Frente Amplio. En ese sentido, el diputado de la bancada independiente PPD, Jaime Araya, expuso que la tramitación demuestra las marcadas diferencias entre ambas cámaras, entre la Cámara Baja y el Senado, y dijo que, al haberse caído la justicia especializada, resulta inútil llevar la iniciativa a comisión mixta. El foco tiene que ver con esta suerte de pelea de egos que hay entre la Cámara de Diputados y el Senado, y creo que eso le hace bastante mal al Parlamento porque se necesita urgencia en esta tramitación. Y yo, en definitiva, después de haber sacado la justicia militar, creo que es absolutamente estéril y inútil haber llevado a comisión mixta el proyecto. Hay que ir paso a paso, pero espero claramente que no vayan a estar presionando al gobierno por un veto, porque creo claramente si uno mira de buena fe el proyecto, no hay ninguna cosa que uno pueda decir una locura legislativa como han existido otros proyectos de ley. Tras la sesión, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que en la actualidad el proyecto queda con una estructura inorgánica, podríamos decir quizás incongruente o incoherente, al apuntar que las normas asociadas a Fuerzas Armadas se van a resolver en una comisión mixta, pese a las presiones de senadores del Frente Amplio y del Partido Comunista para que el Ejecutivo ingrese un veto presidencial. Cordero expuso que lo clave es instar por un acuerdo en la comisión mixta en lugar de estar hablando de un veto presidencial. La principal preocupación es que en el rechazo se producen normas que quedan con muchísima inconsistencia y va a haber que hacer un esfuerzo bien grande para que vuelvan a la consistencia en los textos, tanto de policías como de Fuerzas Armadas. Mientras exista comisión mixta de veto no hay nada que hablar todavía. El gobierno había anticipado que íbamos a tener comisión mixta. Yo creo que a esta altura lo relevante es instar por un acuerdo en el contexto de la comisión mixta para tener reglas coherentes y razonables. Bien, sobre la facultad del veto presidencial, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista evitaron hablar por el momento de esta solicitud, que ya se ha hecho en todo caso. La tramitación del proyecto no se prevé fácil, menos cuando, por ejemplo, desde Acción Humanista han exigido evaluar la inconstitucionalidad de la iniciativa. Y en cuestiones procedimentales, el Congreso está a la espera de que se conforme la comisión mixta por otro proyecto de la agenda de seguridad, la ley de inteligencia, lo que, ojo, la conformación de esa mixta podría tener un efecto en los tiempos de funcionamiento de la conformación de la mixta de reglas de uso de la fuerza, entendiendo además que actualmente, Katy Nivaldo, hay un problema en el Congreso con una suerte de exceso de comisiones mixtas, que son bastante complejas de conformar y que normalmente coinciden con trabajo ordinario de comisiones, así que evidentemente ese es un problema que se tendrá que resolver. Lorena Fríes, Lorena Pizarro, Miguel Ángel Calisto, Andrés Longton, Gustavo Benavente. Esos son los 5 diputados que van a ir a la comisión mixta y que estarán junto a los integrantes de una mezcla entre la Comisión de Seguridad y Defensa del Senado, José Miguel Durana de la UDI, Claudia Pascual del Partido Comunista, Kenneth Piuk de Renovación Nacional y los presidentes del Socialismo Democrático, Jaime Quintana y Paulina Bodanovich. Nivaldo, Katy. A ver, claro, hay un tema técnico con los términos que se usan, etcétera, etcétera, pero también hay un debate que entra en la esfera política. ¿Cuánto este proyecto evidencia diferencias tanto al interior de la oposición como del oficialismo, Gonzalo? Da la impresión de que en esta pasada la oposición ha conseguido alinear un propósito común y dejar la iniciativa más o menos en los términos en los que a ellos les gusta. Aquí hay mucho de acusarse mutuamente de ser ideológico, que dicho sea de paso, como si la ideología per se fuese negativa, pero bueno, eso es una definición que está como instalada, ¿no? No, es que tú estás votando esto por tu ideología, no es que tú estás votando esto por la tuya. Finalmente, la razón por la cual se elimina la expresión de las torturas, por ejemplo, es porque los parlamentarios dicen que eso ya está contenido en el Código Penal y es innecesario, redundante, y que aquellos que quieren ponerla lo hacen por ideologizados, por desconfiados de los efectivos militares y los efectivos policiales, pero del otro lado les dicen de vuelta lo mismo. Entonces, la verdad es que entre la consideración
consideración de los conceptos y la postura de alinearse o no alinearse, es evidente que las coaliciones de oficialismo han quedado más dañadas. Incluso lo decíamos, la impresión que da es que finalmente el socialismo democrático, o buena parte de él, termina respaldando al Frente Amplio del Partido Comunista por una cuestión de imagen política, de no dejarlos solos, de que no se hable de nuevo de esta ruptura. Pero lo cierto es que es verdad que en la centroizquierda no tenían el mismo nivel de dudas o de aprensiones con el proyecto como sí lo tenían en el Frente Amplio y el Partido Comunista, y evidentemente cuando en la agenda de seguridad esos dos partidos muy importantes del gobierno del presidente Gabriel Boric han tenido una posición distinta a las propuestas del Ejecutivo, normalmente lo han hecho en soledad. Y esto finalmente se logró evitar en forma, pero no fue lo suficiente como para lograr dar vuelta a la situación. Entonces, raya para la suma, el proyecto se va a mixta porque la oposición quiere que se vaya mixta para hacer los cambios que ellos quieren hacerle al proyecto. Ahora, respecto en esta discusión, obviamente se da ante la eventual necesidad de, valga la redundancia, ¿no?, de utilización del uso de la fuerza, ¿no?, por Fuerzas Armadas en instancias acotadas y determinadas, ¿no?, limitadas también. Pero estos cambios, me imagino que en el marco de la discusión se habrá hablado acerca de capacitaciones para las Fuerzas Armadas, para una buena utilización, como quede finalmente, ¿no?, el proyecto de ley o la ley ya en su minuto, para que efectivamente se haga un buen uso, un uso correcto, y también las sanciones adecuadas en el caso de no realizarlo, ¿no? No, y además el enredo está en que también hay que hacer un reglamento del proyecto de reglas de uso de la fuerza. Recordemos que todo esto comenzó porque las RUF ya existen, ¿no? Siempre han existido. Lo que pasa es que sí existen en rango reglamentario, y la exigencia que motivó que este proyecto se comenzara a tramitar hace aproximadamente 26 meses es que se subiese a rango de ley. Pero al subirlo a rango de ley también tiene que tener su propio reglamento. ¿Y por qué decimos eso? Porque ahí está el paso intermedio, ¿no? Asciende a rango legal, tiene su propio reglamento, y ese mismo reglamento se capacita, se difunde, se transmite, se explica, y evidentemente que ese proceso es absolutamente fundamental. Si ese proceso no se hace bien, no tiene sentido legislar de buena o mala manera, porque la implementación es muy significativa, y también porque hay quien ha dicho que si es que no se hace bien de entrada, podría ser muy difícil corregir sobre la marcha su aplicación. Eso evidentemente ya estamos hablando de cuestiones que escapan a la esfera del trabajo legislativo y que tienen mucho más que ver con la gestión directa que tienen que hacer el gobierno a través de las diversas ramas, evidentemente de sus ministerios que tienen relación directa con las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, para que de esa forma el mensaje quede absolutamente claro respecto de todas aquellas las circunstancias en que se puede usar la fuerza, contra quiénes, y evidentemente con los pasos correspondientes, que son 8 pasos en donde evidentemente va de lo menos intenso a lo más intenso, desde la conversación, el diálogo, la disuasión, hasta ya el uso de armamentos potencialmente letales, menos letales, llámese como quiere, porque en todo caso esa es una cuestión que se va a tener que resolver en la comisión mixta. Yo diría, Katy Nivaldo, que la verdad es que el gobierno no se va a poder escapar de la presión del veto presidencial. Quizás en este momento no, porque ahora estamos en el momento en donde vamos a ver que se conforme la mixta, cuánto tiempo se va a demorar en trabajar, se va a trabar eso, va a ser rápido, va a ser lento, pero el día de mañana evidentemente no se van a poder sacar de encima de eso, porque la mayoría de las disquisiciones que el oficialismo tenía como aprehensión quedaron completamente por fuera de la mixta, ya no se pueden tocar, digamos, ya están en la ley el día que esto se convierta en ley de la República. Ahora, la polémica que se ha dado por el rechazo de la oposición a la prohibición de la tortura, eso es una pregunta casi, no sé si técnica, pero ¿es necesario poner esa advertencia tomando en cuenta que constitucionalmente la tortura está prohibida? O sea, ¿o es que también en estos trámites, por lado y lado, ¿no?, se empiezan a incorporar elementos para, no sé si la palabra, adornarlos cuando quizás no son necesarios? No sé si es válida mi duda. Bueno, que en esa duda está el centro del debate de alguna forma, porque hay quienes fueron diciendo, bueno, ¿por qué están agregando todas estas cosas? Entonces, finalmente aquí hay dos visiones que son razonablemente simples de explicar. Algunos dicen, miren, lo que abunda no daña. O sea, si es que podemos poner todas las reiteraciones que haya que poner, pongámoslas por si acaso, para asegurarnos, para que esté claro, etcétera, etcétera. Porque hay alguno que dice, bueno, está bien, quizás efectivamente están en la Constitución algunas cuestiones, algunas están en el Código Penal, pero a propósito de la pregunta de Katy, para hacer más carne esta como capacitación o inducción en el trabajo de este uso de la fuerza,
será más complejo quizás para el efectivo policial o militar decir, bueno, este comportamiento yo ya sabía que estaba en tal código en la Constitución o que era ilegal o que me podía exponer a X y Z. Mejor que en la misma capacitación de reglas de uso de la fuerza me lo digan. Pero también es válido el otro argumento de decir quizás efectivamente esto redunda y al final tiene una cuestión política, y esto evidentemente no lo vamos a decir de otra forma. En estos tiempos políticos que vivimos, los parlamentarios tienen dos realidades: o están a favor de las policías o están en contra. Es una cuestión completamente dual. Y esto que digo no es que sea necesariamente verdad, es una cuestión discursiva electoral. Este proyecto se ha convertido en quién está más a favor de las Fuerzas Armadas y de las policías, y el que está en contra o el que trata de generarle cortapisa es el malo, o desde la izquierda dicen que la derecha quiere que tengan acceso a atribuciones exponiéndolos a cuestiones de justicia civil. En fin, al final es una acusación respecto de quién es más fiel o defiende mejor o representa más o quiere dar más facultades a las Fuerzas Armadas y a los efectivos policiales, y en eso nos hemos ido peleando todos estos meses. En parte por eso creo yo este proyecto fue tan difícil de tramitar. O sea, pensando también en las campañas. Completamente. Gracias, Gonzalo. Buen día. Y eso va a seguir pasando. Sí. Buen claro. día. No, sí. Estamos recién empezando el año electoral. Gracias, Gonzalo. Hasta pronto. Hasta pronto.